la Segunda Guerra Mundial hubo campos de batalla, ciudades arrasadas y millones de muertos. Pero lejos del frente, existió un lugar donde la guerra tomó una forma más fría, más metódica, más silenciosa. Un lugar donde la ciencia dejó de ser medicina y se convirtió en herramienta de destrucción. Se llamó Unidad 731. Oficialmente, era el Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del Ejército Imperial Japonés. Suena casi humanitario. No lo era, estaba ubicado en Manchuria, en territorio ocupado de China. Un complejo enorme, con laboratorios, prisiones, cámaras de pruebas y crematorios. Un lugar aislado del mundo, diseñado para que nadie preguntara. Allí, los prisioneros no tenían nombre, no eran personas. Eran llamados Marutan, troncos, como si fueran madera lista para ser utilizada. La deshumanización era el primer paso, porque cuando dejas de ver a alguien como humano, todo se vuelve posible. El director de este proyecto fue el general Shiro Ishii, un médico brillante, ambicioso, convencido de que la guerra biológica sería el arma definitiva del futuro. Su objetivo no era curar enfermedades, era aprender cómo usarlas para matar más eficientemente. En esos laboratorios se estudiaron bacterias como la peste bubónica, el cólera, el tifus, el anthrax. No en animales, en personas, se observaba cómo evolucionaban las infecciones, cuánto tiempo tardaban en destruir el cuerpo, qué órganos colapsaban primero, cuánta resistencia podía soportar un ser humano antes de quebrarse. Todo era registrado con precisión científica, en datos, en tablas, en resultados, la muerte convertida en estadística. Pero no se trataba solo de enfermedades. También se investigaban los límites físicos del cuerpo humano. Exposición al frío extremo para estudiar la congelación. Privación de alimento. Pruebas de resistencia bajo condiciones imposibles. El objetivo era claro: preparar al imperio para una guerra total. Una guerra sin límites. Lo más inquietante no era la brutalidad, era la normalidad con la que se ejecutaba. Médicos con batas blancas, cuadernos de notas, en procedimientos, en rutina, como si fuera cualquier hospital. Solo que allí nadie salía curado. Se estima que miles de personas murieron dentro del complejo. Pero el alcance no terminó en esas paredes. La Unidad 731 desarrolló métodos para dispersar bacterias sobre ciudades. Se lanzaron dispositivos con pulgas infectadas. Se contaminaron suministros. Las consecuencias afectaron a poblaciones enteras, a civiles, en campesinos, niños. En la guerra biológica dejó cicatrices invisibles, enfermedades que aparecían sin explicación, brotes repentinos, muerte silenciosa, y todo permanecía en secreto. Mientras el mundo se concentraba en Europa, en los nazis, en Hiroshima y Nagasaki, la Unidad 731 operaba como una sombra. Pero la guerra terminó en 1945. En Japón se rindió. Y uno podría imaginar que los responsables enfrentarían justicia inmediata. No fue así. Estados Unidos descubrió la magnitud de los experimentos y tomó una decisión. En lugar de llevar a juicio a muchos de los implicados, negoció una inmunidad a cambio de los datos. Los resultados obtenidos a través del sufrimiento humano fueron considerados valiosos para la investigación militar. Así, muchos responsables evitaron los tribunales internacionales. Algunos continuaron carreras académicas, otros ocuparon puestos importantes en la sociedad japonesa de posguerra, sin juicios mediáticos, sin condenas ejemplares comparables a Nuremberg. Silencio. Durante décadas, la historia de la Unidad 731 fue minimizada, anegada, archivada. Las víctimas no tuvieron voz internacional. No hubo grandes monumentos, no hubo películas inmediatas, solo memorias fragmentadas, testimonios dispersos y archivos que lentamente comenzaron a salir a la luz. Lo verdaderamente aterrador no es solo lo que ocurrió, es cómo ocurrió. No fue un estallido de locura descontrolada. Fue organizado, han planificado, han financiado
respaldado por el Estado, con médicos formados, con estructuras jerárquicas, con informes oficiales, la ciencia sin ética, la inteligencia sin compasión, la eficiencia sin humanidad. La unidad 731 nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando cree que el fin justifica los medios? Porque no eran monstruos mitológicos, eran profesionales, han graduados, han personas que, en otro contexto, podrían haber salvado vidas, pero eligieron convertir el conocimiento en arma. Hoy, la guerra biológica sigue siendo una amenaza global. Los tratados internacionales intentan prevenir que algo así vuelva a ocurrir. Pero la historia demuestra que la capacidad técnica siempre va por delante de la moral. La unidad 731 no es solo un capítulo oscuro de Japón, es una advertencia universal. Cuando el progreso se separa de la ética, cuando la ciencia se divorcia de la empatía, cuando las personas se convierten en material, la civilización retrocede siglos, en silencio, sin explosiones, sin discursos épicos, solo con puertas cerradas y decisiones tomadas en nombre del poder. La historia de la unidad 731 no es cómoda, no es fácil de escuchar, pero es necesaria. Porque recordar no es abrir heridas, es impedir que se repitan. Y si algo nos enseñó ese laboratorio oculto en Manchuria, es que el horror más grande no siempre grita, a veces trabaja en silencio.